¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar de lo que es esta obligación que tienen todos los patrones, que tienen trabajadores, que están cotizando en el seguro de riesgos de trabajo y que nos referimos a la declaración anual de grado de riesgo correspondiente al ejercicio 2020. Bueno, pues para ello sabemos que el mes en que se tiene que presentar dicha declaración, ya sea en papel o ya sea digital, debe ser el mes de febrero. En este caso es un año bisiesto, tiene 29 días y tomen en cuenta que, bueno, pues los días se van rápidos, ya ahorita estamos a 10, a lo mejor ya se podían haber presentado alguna declaración o varias de nuestras empresas. Es importante que no dejen pasar el tiempo porque en caso de no presentarla durante el mes de febrero, serán acreedores a una multa que ya hablaremos al final. Bien, por otra parte, para dar cumplimiento a esta declaración, todos los patrones pues deben recabar la información de los accidentes y enfermedades de trabajo. Para ello, el instituto está obligado a proporcionarles dicha información en términos del artículo 50. Sin embargo, el patrón también en términos del artículo 34 del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, está obligado a recabar todo ese expediente del trabajador en donde vamos a sustraer lo que son los datos para el llenado de nuestra declaración. Bien, entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados? Pues todos los patrones que paguen el seguro de riesgos de trabajo, ¿sí? E incluso cuando no hayan tenido riesgos de trabajo están obligados a presentar la declaración correspondiente, ¿sí? Para ello, bueno, pues siempre va a ser importante que se debe tomar como año completo, en este caso 2019, del 1 de enero al 31 de diciembre, los riesgos de trabajo que se hayan suscitado en ese año completo, en automático, son los que van a formar parte de esta declaración. Ahorita veremos ahí en el caso práctico cuáles son esos riesgos de trabajo terminados, los que sí se consideran, los que no se consideran, en qué años se consideran, etcétera, ¿sí? ¿Quiénes no van a estar obligados a presentar la declaración? Bueno, pues de entrada ahí, todos los patrones que calculen la prima correspondiente al año, en este caso 2019, y les llegara a dar, ejemplo, la misma prima del año 2018, en automático se les exime de presentar la declaración de grado de riesgo. O sea, aquí nos dice claramente que cuando la prima determinada, la nueva prima determinada, resulta igual que la del ejercicio inmediato anterior, se exime de presentar dicha declaración. Otro supuesto es cuando el trabajador se dé de alta después del 1 de enero. ¿Sí? En automático, cuando se dan de alta después del 1 de enero, se les impone lo que es una prima media en términos del artículo 73 de la Ley del Seguro Social, con la cual van a iniciar todo ese año pagando esa prima media. Ahorita vemos esos porcentajes con los que inician los patrones y hasta el siguiente año, todavía el año siguiente, tienen que cotizar con la misma prima media y hasta el subsiguiente ya estarían hablando de una presentación de la declaración de grado de riesgo. Entonces, en este caso también se les exime por ese primer año al que estarían obligados, se les exime de presentar cuando se hayan dado de alta después del 1 de enero del año en que se va a determinar la declaración. Por otra parte, también cuando hay una baja o suspensión de actividades y se deja de cotizar por más de 6 meses, cuando se reingresa y con la misma empresa y con el mismo registro patronal, en automático se les asigna nuevamente la prima media. En ese sentido, tampoco están obligados a presentar declaración anual de grado de riesgo. Y por último, también aquellas empresas que tengan hasta 9 trabajadores, la ley dice menos de 10, hasta 9 trabajadores, se les podrá eximir o podrán optar por no presentar la declaración de grado de riesgo, siempre y cuando acepten que estarán pagando la prima media por todo ese ejercicio que transcurra durante el tiempo que van a estar pagando el Seguro Social, ¿sí? Entonces ahí hay que evaluarlo, porque si hay una empresa que ya trae una prima mínima de 0.50% y la prima media es de 0.54, 355 o la otra mayor, pues en automático le conviene presentar la declaración para seguir conservando la prima del 0.50%. ¿Sí? Para efectos de llenar la declaración anual de grado de riesgo, es importante que tengamos estos documentos a la mano, que son los formatos o avisos que da el Instituto Mexicano del Seguro Social. El ST2, que es el dictamen, es la alta médica, que así le llamamos, alta médica, que es cuando ya al trabajador se le extiende este dictamen, cuando ya está apto para continuar
en sus labores, ya está rehabilitado, es el alta médica. El ST3 es el dictamen para cuando una persona queda incapacitada temporalmente o por el resto de su vida, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, durante derivado de un riesgo de trabajo, ¿sí? Todo esto es de riesgos de trabajo. Y el aviso ST7 o el ST9, que es con el que se inicia la calificación de un accidente o enfermedad de trabajo. Entonces, es importante que esos documentos los obtengamos del trabajador, porque a ellos todos estos documentos se les entregan al trabajador. Y bueno, si el trabajador lo llegara a omitir o sus familiares, el patrón, en términos del artículo 34 del reglamento, podrá obtenerlos del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de oficialía de partes, ¿sí? Y bueno, el dictamen también, cuando existen recaídas, bueno, también ese dictamen forma parte de la declaración de riesgos de trabajo. Entonces es importante siempre tener presente que cuando hay un accidente o una enfermedad tiene que terminar en alguno de estos tipos de avisos, ST2, ST3 o el ST8, ¿sí? Y por otra parte también estos avisos deben corresponder a un ejercicio completo, ¿sí? Me refiero que si la alta, bueno, más bien si el accidente se ocurrió en el transcurso del año y terminó en el mismo año, se toma en cuenta para esa declaración. Si el accidente ocurrió un año antes o años anteriores y termina en el año del cálculo, se tiene que tomar en cuenta para esa declaración. Y aquellos accidentes que hayan surgido en el año, pero que terminen en este caso hasta el siguiente año, o sea, si vamos ahorita para nuestros ejemplos y para nuestra declaración que ahorita vamos a presentar, todos los patrones sería tomar como base el año 2019. La declaración la tenemos que presentar en el mes de febrero del 2020. Entonces, todos los accidentes que hayan iniciado y terminado en 2019 se toman en cuenta. Todos los accidentes que hayan y enfermedades de trabajo que hayan iniciado en años anteriores y terminan en 2019 se toman en cuenta. Y por último, aquellos que inician en el año y terminen en el siguiente año 2020, 2021, no se toman en cuenta, ¿sí? Bien, estos documentos, estos formatos o dictámenes que se emiten, a final de cuentas, lo que necesitamos de esos documentos es los datos que están contenidos en los mismos y que se refieren a los días, a los porcentajes de evaluación, al número de defunciones o al número de días subsidiados por recaídas o porcentaje de evaluación por recaídas, ¿sí? Todo esto ahorita de manera práctica lo vamos a ver en un cálculo para que ustedes vean cómo influye en el aumento o disminución de la declaración de grado de riesgo, ¿sí? Cuando las empresas se inscriben por primera vez, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos del artículo 73, los clasifica en esta clase, ¿sí? Pero esto va vinculado al artículo 196 del Reglamento de Afiliación Clasificación de Empresas, que ahí es donde vienen todo el catálogo de actividades de las empresas, donde ustedes pueden ver empresas que se dedican a la manufactura, a la construcción, al transporte, con servicio de reparto, sin servicio de reparto, etcétera. Todo eso en el artículo 196 del Reglamento de Afiliación y Clasificación de Empresas. Allá les dice qué clase les corresponde, qué fracción, y en función de eso, el Seguro Social los clasifica de acuerdo a la clase que les corresponde. Ejemplo, un despacho de contadores se le clasifica en la clase 1, todo lo que son actividades de notarías, de contaduría, auditoría, teneduría, libros, etcétera, se les clasifica en la clase 1, asignándoles una prima inicial de 0.54355%. Eso es con lo que empiezan a pagar los patrones que se dan de alta por primera vez y que tienen que pagar esa prima. No así, digamos, una constructora está clasificada en la clase 5 con este porcentaje de 7.58875%, que es un porcentaje muy alto. Sin embargo, esas empresas, a medida de que implementen planes de capacitación y prevención de riesgos de trabajo, puede ir disminuyendo en un 1% cada año su prima inicial hasta llegar a la mínima, que es de 0.50%. Entonces vean que esto puede subir, puede bajar en un 1% siempre cada año como tope, 1% hacia arriba, 1% hacia abajo, puede ir bajando hasta lograr el porcentaje mínimo, que es del 0.50. Es como premiarle a la persona que cuide todos los accidentes, puede ir bajando de estos porcentajes que hay hasta el 0.50%. Más no es así, si no cuidan sus riesgos de trabajo, el hecho de que cada día tengan más incidencias, bueno, va a ir subiendo hasta un 15%, que es el tope máximo que les pueden cobrar de
riesgos de trabajo, de porcentaje de riesgos de trabajo. Entonces ahí está lo que comentamos, las primas aumentan el 1% hacia arriba, hacia abajo cada año, el tope mínimo es del 0.50%, el máximo es del 15%, ¿sí? Y bueno, en caso de no cumplir en tiempo y forma con esta declaración anual de grado de riesgo, durante el mes de febrero se harán acreedores a una multa o una infracción. Entonces, las multas van del 40 al 100% del concepto omitido, o sea, de las cuotas omitidas que deriven de haber presentado o no haber presentado esa declaración, del 40 al 100% se impondrá de multa por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Adicionalmente, se impondrá una multa a quien no coopere con el instituto en materia de información de lo que son la prevención de riesgos de trabajo. Todas las empresas están obligadas a implementar planes y programas de prevención de riesgos de trabajo, de acuerdo a la norma oficial mexicana, y en caso de no tener esos estudios, de no tener esa información que se requiere de manera obligatoria, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, al solicitarles esa información en una verificación, impondrá una multa de 20 a 75 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, que hoy en día, bueno, pues es la unidad de medida y actualización de 86.88 pesos que vale la unidad, por 20 veces 1.737.60 y por 75 veces 6.516. También otra infracción es no dar aviso al instituto de los riesgos de trabajo o de los accidentes, ya sea enfermedades o accidentes de trabajo. Se impondrá una multa también que ya es de 20 hasta 350 veces el salario mínimo general o de 20 a 350 veces el valor de la UMA. Ahí tienen los importes. Por otra parte, también tenemos como infracción el no presentar la declaración anual como tal. Durante el mes de febrero, en tiempo y forma, bueno, la multa es de 20 a 210 veces el valor de la UMA. Ahí tenemos los importes. Si se dan cuenta, bueno, pues es importante saber que de no cumplir, bueno, pues vamos a tener una infracción. Para efectos de la imposición de la multa, el Instituto Mexicano del Seguro Social toma en cuenta la gravedad, toma en cuenta la reincidencia, toma en cuenta el número de trabajadores, si has pagado oportunamente todos tus cuotas sobre patronales, y en función de eso, bueno, pues en caso de ser apenas primera vez de haber cometido la infracción, te pueden disminuir la multa hasta la cantidad mínima y una vez emitida con esa cantidad mínima de 20 veces la UMA, te pueden hacer un 20% de descuento si pagas la multa dentro de los 15 días hábiles, como ahí lo dice la lámina, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos ahí lo que ya es la normatividad. Vamos a ver un ejemplo, un caso práctico para que veamos cómo se calcula esto de la prima de riesgo de trabajo, ¿sí? Bueno, pues ahí tenemos tres láminas, ¿verdad? En la cual en la primera se hace una relación pormenorizada de todos los accidentes y enfermedades de trabajo y recaídas que hubo durante el ejercicio que se va a analizar. En este caso, estamos hablando del ejercicio 2019, del 1 al 31 de diciembre de 2019. Entonces, tenemos riesgos de trabajo que iniciaron en 2019 y que terminaron en 2019. Estos riesgos de trabajo que fueron terminados son los que nos interesan para el llenado de la declaración. De ahí vamos a extraer los días subsidiados, los porcentajes de evaluación y el número de defunciones. Ese total que tenemos aquí va a formar parte del cálculo anual de la revisión de la siniestralidad, ¿sí? Por otra parte, también vamos a tener riesgos de trabajo que se iniciaron en años anteriores, pero que terminaron en 2019, se toman en cuenta todos los días subsidiados que se pagaron durante ese tiempo, los porcentajes de evaluación, el número de funciones. También tenemos, por otra parte, los riesgos de trabajo que se suscitaron en 2019, pero que no terminaron en el mismo año, sino que ya se desfasaron para el siguiente año. Esos no se toman en cuenta. Y por último, los accidentes en trayecto, también hay que tenerlos relacionados, que no forman parte de la declaración, pero que es importante que los tengamos relacionados. Entonces, teniendo bien nuestra información que nos hicieron llegar los trabajadores que obtuvimos del propio instituto, vamos a estar en posibilidad de llenar una declaración de manera correcta y oportunamente, ¿sí? También asimismo, adicional a esos datos, en la declaración juegan el número de días cotizados promedios de los trabajadores que estuvieron promedios expuestos al riesgo. Ejemplo, y eso como pues es una mecánica, es un cálculo en donde la ley me dice, bueno, todos los días que cotizaste por mes
o cotizados en todo el año, sumados por todo el año, ¿sí? Divídelos entre 365 días y te va a dar el promedio de trabajadores que cotizaron en todo el año, en este caso 8.9. Debe ser con un solo dígito y cuando ustedes copien y peguen, en fórmula muchas veces se va internamente los decimales, entonces hay que tener cuidado para que ustedes trunquen a un solo dígito y así lo pongan en la declaración respectiva. Bien, por otra parte, ya en el cálculo aritmético, bueno, pues el total de días subsidiados por esos riesgos de trabajo que se suscitaron durante 2019, en este caso tenemos ahí los 308 días, en automático estos días son los que juegan para la declaración, los porcentajes de evaluación, el número de funciones, ¿sí? Y con eso aritméticamente vamos a comparar mediante una fórmula que realmente no es de preocuparse porque todo esto lo hace internamente el programa SUA. El programa SUA les va a generar este cálculo. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, en su barra de la formulación, que vean, pues es realmente complejo, pero ya teniendo ese resultado, se compara la prima nueva. En este caso, la prima nueva se disparó hasta el 1541% por todos los accidentes que hubo sobre 8 trabajadores, días subsidiados, por incapacidades permanentes parciales, defunciones. Imagínense, lógico que se dispara, es alto el índice de siniestralidad en accidentes, en riesgo de trabajo. Entonces, si la prima anterior era de 4.65, como bien dice la normatividad, sube en 1% y quedó en 5.65. O sea, todavía le dan la opción al patrón que siga cuidando los riesgos de trabajo, si no va a subir al 6, al 7, hasta el 15%. Bien, eso es en cuestión de mecánica de cálculo. Cuando ustedes utilicen el programa SUA como tal, les va a dar esos formatos, ¿verdad?, que se pueden imprimir para que si ustedes quieren presentarlo en ventanilla, se puede hacer. Imprimen los formatos, los firman, ¿sí? Y bueno, pues ahí vean cómo calcula el número de trabajadores por medio expuestos al riesgo, de manera automática el programa SUA, nos da la relación de casos de riesgos de trabajo, etcétera, pero a final de cuentas, una vez generado el archivo DAP, Declaración Anual de Prima, es un archivo que genera el SUA ya en su menú. Ese archivo se envía a través de ITSE y a través de ITSE nos van a generar una constancia del envío electrónico de esa declaración anual de grado de riesgo, como ven aquí, con su cadena original y pues autorizado por el acuse de recibido por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues bien, amigos, este es el tema del día de hoy, que bueno, pues que estamos en el mes en que tenemos que cumplir esa obligación. Pues simplemente hay que tomar en cuenta que si ustedes ahorita no tienen la información, tienen todavía algunos días para preparar toda esa información y tratar de presentarla antes del 29 de febrero, ¿sí? Mi nombre es el contador Telesforo Ávila, es un gusto estar por aquí con ustedes compartiendo estos temas y bueno, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que tengan muy bonito día. Hasta la próxima.